Hoy vamos a comentar un vídeo que se ha hecho viral acerca de este macaco japonés, este monito que se llama Punch, porque tiene muchos aspectos que pueden resultar interesantes desde un punto de vista relacional o de psicología. Entonces, por ponernos en antecedentes, se trata de un macaco japonés que nace en un zoológico. Su madre no lo puede cuidar, que eso es bastante normal porque las madres criadas en cautividad muchas veces no desarrollan su capacidad para cuidar crías. Entonces, pues no queda otro remedio que cuidarlo los propios cuidadores del zoo, a biberón. Entonces, pues lo sacan de su grupo y lo van alimentando, se va desarrollando y ocurre una cosa interesante ahí en esa crianza humana del macaco, que es que los cuidadores le dejan un monito de peluche, un orangután, con el cual él está muy a gusto y se abraza y se calma y bueno, pues ahí van. El caso es que cuando ya cumple unos 7 meses, pues deciden integrarlo en el grupo de macacos y ahí es donde empieza el vídeo. Entonces, bueno, pues como se ve, su recibimiento no es muy bueno. No lo reconocen como miembro del grupo y pues lo empujan, le gritan, le amenazan, le asustan. Total que el pobre Punch pues lo pasa muy mal y su punto de consuelo, y es una parte muy interesante del vídeo, es que a él le han dejado de nuevo su peluche, su orangután, y se abraza a él y se consuela con él cuando recibe el rechazo del grupo. Entonces es muy curiosa la interacción que tiene con este peluche. Con el paso del tiempo, eh, termina habiendo un encuentro entre los miembros del grupo, lo terminan aceptando y el vídeo, bueno, pues acaba que hay una hembra que lo recoge y que lo abraza. Bien, visto el vídeo, vamos a comentar algunos aspectos, como he dicho, que pueden resultar interesantes desde un punto de vista psicológico. Para empezar, quizás la importancia del vínculo. El vínculo o apego. Esto lo definió John Bowlby, que era un psiquiatra inglés y psicoanalista. Todos los que voy a nombrar ahora a lo largo de este vídeo son entre 1950 y 1970, cuando hacen los trabajos, más o menos. El caso es que John Bowlby es el que formula la teoría del apego. Y la teoría del apego lo que hace es hablar de la relación temprana, inicial, humana, que es la del bebé con su mamá. Y se basa, el apego se genera a través del cuidado y del amor de la madre hacia el bebé. Yo voy a decir madre, voy a decir figura maternal, no quiere decir que tenga que ser su madre genética, puede ser cualquier persona que le cuide. El caso es que a través de ese cariño y de ese cuidado, el bebé se siente tranquilo y se va desarrollando de una manera apacible. ¿De dónde viene o cómo se desarrolla este tipo de relación? Bien, eso nos lleva a otro autor, que es Harry Harlow. Este era un psicólogo americano. Y Harry Harlow trabajó con macacos también, cacos resus, y lo que hizo fue un experimento que se hizo muy famoso. Él ofrecía a unas crías de macaco dos, entre comillas, madres. Una madre de metal, que tenía un biberón, y una madre de felpa, que no tenía biberón. Total, que cuando el macaco tenía hambre, iba y se iba con la madre de metal pues para sacar la leche del biberón. Pero el resto del tiempo, él siempre estaba con el macaco de felpa. Entonces, esto nos lleva a la idea de cómo se desarrolla esta relación de apego. Esta relación de apego en realidad es un imprinting que ya estaba estudiado. Un imprinting es una forma de aprendizaje, de tal manera que, por ejemplo, todos los mamíferos probablemente, pues sí, todos los mamíferos, de alguna manera al nacer hay un reconocimiento madre-hijo que es el que va a hacer que la madre cuide al bebé. Por ejemplo, las vacas lo hacen por el olor. De tal manera que si a una vaca recién, a una ternera recién nacida se le aparta de su madre y la madre no le huele en las primeras horas,
Luego, aunque le lleves la ternera a la madre no le va a reconocer y no le va a dar de mamar. Igualmente, la ternera reconoce a su madre por el olor. Es decir, que se establece la relación a través del olor. La idea biológica es clara. Bueno, pues normalmente lo que va a pasar es que cuando nace la ternera, pues ¿con quién está? Pues con la madre. Y entonces entre ellas se huelen y queda hecha una identidad que va a ser ya para siempre y que va a marcar esa relación de cuidado. Dices, bueno, y en el ser humano, lo que no es tan claro no es una cuestión de olor, pero parece que es muy importante el tacto. De tal manera que los experimentos de Harlow lo que mostraron es que el macaco se agarraba a la madre de felpa, pues porque tenía como un pelillo. ¿Mm? Y esto mismo, pues de alguna manera pensamos que podría pasar en el ser humano. Es esto, el mecanismo de imprinting implica una base genética, una especie de plantilla, sobre la cual luego cada uno escribe su historia. Un ejemplo de imprinting puede ser el lenguaje. Nosotros, los seres humanos, tenemos capacidad de hablar. Eso lo tenemos todos. Tenemos esa plantilla, que son nuestros circuitos neurológicos que nos permiten aprender a hablar. Y luego eso se rellena con el idioma que uno escuche cuando nace. Según el idioma que escuches, pues ese es el que hablas. Bien, sí. Bueno, claro, esos fueron los experimentos que hizo posteriormente Bowlby y también Ainsworth, que era una colaboradora suya, Mary Ainsworth, en los cuales ¿qué pasa cuando por alguna razón la madre no puede establecer una relación suficientemente cuidadosa o cariñosa con el bebé, se agobia, no puede con ello, o ya no digamos si la madre no está disponible? Bien, pues entonces lo que sucede es que se establece una mala relación, un mal vínculo, y eso va a dificultar mucho las relaciones futuras del bebé, incluso en casos extremos, muy extremos, de que prácticamente la madre desaparece. Y no hay quien le preste esa relación al bebé, el bebé prácticamente no puede vivir. O sea, él necesita un mínimo de esa relación. Bien, sí, pues pasamos a otro punto que también es interesante, y es esa figura que es el oso de peluche, con el que tiene esa relación tan especial Punsi, de tal manera que se le ve como lo abraza, lo coge. Y es el sitio donde él, cuando está asustado, se acerca. De hecho, en los experimentos de Harlow, le ponían a las crías de macaco, les ponían unos robots así como muy amenazantes y entraban en pánico, claro, de ver al robot que les asustaba, y entonces iban corriendo y se abrazaban a la madre de felpa. Ese concepto es muy de Bowlby, es la base segura. Mamá, yo estoy seguro con él, con ella, y eso a mí me permite explorar. Y si por lo que sea me va mal, yo me vuelvo con mamá. Es un concepto casi geográfico, de estoy pegado a ella. Bien, pero volviendo a donde estábamos. Eh, Esa figura de peluche la definió de alguna manera, bueno, de alguna manera no, tal cual, Donald Winnicott, que era un pediatra inglés, también de la misma época que los otros, años 50-70, cuando hizo sus estudios, y él hablaba del objeto transicional, que era esto que de una manera intuitiva se hace, que le das al bebé pues un peluche. Entonces él decía que, claro, ese peluche le hacía como de segunda madre, de tal manera que cuando mamá se iba, él se abrazaba al peluche y seguía teniendo una madre, digamos, desde nuestro punto de vista imaginaria, desde el punto de vista suyo, no se sabe cuánto imaginaria es o casi casi como que ve dos madres. Y ese es también un aspecto muy interesante. Y es, nosotros, claro, tendemos a simplificar y pues yo soy la madre de mi hijo y se acabó, y punto pelote, no hay más madres. Pero esa no es la perspectiva probablemente ni del bebé ni del niño, ni de cómo se forma el vínculo. La formación del vínculo sería con una polimadre, con muchas madres. O sea, hay muchas figuras que pueden hacer hacer ese personaje de madre. Y a la vez, no es que solamente pueda ser la madre, la tía, la abuela, el padre, el hermano, sino que a la vez.
En la formación de esa figura puede influir la madre, puede influir el padre, puede influir un hermano, puede influir la nani, que a veces es la principal figura, puede influir un abuelo o una abuela, puede influir mucha gente, de tal manera que ese apego en el ser humano, especialmente que interviene la familia en el cuidado, tiene ese punto de riqueza, de que varias personas de la familia, habitualmente van a ser de la familia, que de hecho puede ser un profesional como la nani, van a contribuir a mantener esa relación y a hacer esa figura de cuidador o de cuidadora. De tal manera que, no sé hasta qué punto de una manera intencionada, pero podemos entender que los cuidadores del zoo, aparte que hubiera diferentes cuidadores que le pudieran dar el biberón a Punchi, había también una colaboración con ese peluche. Ese peluche colabora en hacer esa figura de materna y colabora en ser la que facilita el desarrollo de ese maca. Sí. No tiene que ser siempre un peluche. El peluche básicamente nos ayuda a nosotros, porque si yo le quiero dar a mi hijo o a mi hija un algo que le calme, pues digo, bueno, pues a mí me ayuda que tenga la figura de un animalito simpático y cariñoso y tierno. Pero, por ejemplo, puede hacerle, pero eso no quiere decir que sea eso lo que identifica, le hace identificar al bebé la figura materna. No está eso claro, porque, por ejemplo, se ha visto muchas veces que una mantita puede hacer de objeto transición. De tal manera que hay bebés que les gusta su mantita y van con su mantita a todos los sitios, bebés o niños, porque el vínculo se va haciendo, aunque es especialmente en los primeros meses de vida, se continúa haciendo después. No es una cosa que sea una fase que acaba bruscamente y se acabó, sino que se va construyendo, reconstruyendo a lo largo del tiempo. Puede ser es una mantita y el niño lleva la mantita a los sitios, o puede ser cualquier juguete o casi cualquier cosa, pero como decía antes, es especialmente, eh, ayuda especialmente a que identifique hay una figura que pudiese ser materna, el que tenga pelo, que se pueda agarrar a ella, porque ese es nuestro origen. Somos primates, nuestro origen son los árboles, y en los árboles te tienes que agarrar a mamá para que te transporte a los sitios y evidentemente no te puedes caer. Entonces, diferentes objetos pueden hacer el papel. Quizás lo más interesante es que tengan esa parte de pelo que ayuda a identificar, entre comillas, a mamá. Bien, ¿y cómo acaba todo esto? Bueno, pues acaba bien. O sea, en realidad acaba bien. Es lógico que el grupo de monos al principio pues no lo reconoce como alguien del grupo porque no ha estado y lo rechazan. Pero Punch encuentra su recurso, que es ese con esa, entre comillas, de nuevo, mamá de peluche. Eso le hace calmarse, le hace tranquilizarse. Ella siempre Punch busca la relación, Punchy. Y finalmente, a puro insistir, pues también supongo que el grupo, de tanto verlo allí, pues le dice, bueno, pues será uno más. Y cuando lo aceptan, es capaz de abrazarse y aceptar la relación. O sea que en realidad Punchy siempre ha estado bien. Ha sido capaz de buscar la relación, le han rechazado, le ha salido mal. Bueno, ha encontrado sus recursos para sobrevivir a ello y poderlo llevar. Ha insistido y cuando le ha dicho, bueno, venga, va, que te cogemos, pues se ha abrazado y ha hecho lo que tenía que hacer. Si no hubiese tenido establecido un buen vínculo originalmente, si la cosa es muy grave, ni busca la relación. Sería una especie de macaquito autista. Y si no hubiese sido tan grave, bueno, difícilmente habría podido soportar el rechazo inicial, ni siquiera la aceptación de después. Esto se ve en unos experimentos que hicieron, como he comentado, Bowlby y Ainsworth, que hacían experimentos en este sentido. Si estáis interesados en el tema, en este mismo canal hay varios vídeos sobre Harlow y sobre Bowlby. Y bueno, pues eso, en realidad el resultado va bien. Ah, bueno, sí. Aunque va bien, da mucha pena. Da mucha pena porque uno no puede evitar solidarizarse con el monito que lo ves pasarlo tan mal y cómo lo rechazan y cómo se agarra allí, se abraza a su peluche y uno se identifica un poco con el monito o también piensa en hijos
o similares a hijos, y todos tenemos una solidaridad de cuidar y de proteger. Pero vuelvo a decir, a pesar de que uno se le encoge un poco el corazón, eso no quita ver que la película, digamos que acaba bien y da una lección también de que es tan importante para nuestra especie esta etapa en la vida, porque se juega la vida del bebé y por lo tanto la continuidad de la especie, que incluso en unas condiciones muy precarias, esas condiciones precarias son, como decía Winnicott, no deja de ser una madre suficientemente buena o un conjunto de madres actuando conjuntamente para ser suficientemente buenas que permitan que la cría salga adelante y que la especie, de alguna forma, pues persista.